Bien, esta noche vamos a tratar un tema muy interesante y es el tema de el carácter del Espíritu Santo de Dios, la importancia de su personalidad. Yo tengo aquí unas diapositivas, usted puede, si quiere, irlas mirando, acompañándome en la lectura, que de todas maneras las voy a estar subiendo más tarde a YouTube. Las comparto con mis hermanos aquí en la pantalla, por si quieren acompañarme en la lectura misma, y luego entonces ya ir poco a poco presentando. ¿Dónde es que se presenta esto? No me acuerdo. Ya, ahora sí. Dice aquí la enseñanza: Dios el Espíritu Santo. La importancia de su personalidad. Mis amados, todo creyente que se esté iniciando en los estudios bíblicos, los que ya llevamos un tiempo avanzado aprendiendo, los que estamos interesados en estudiar la palabra, deberíamos ser instruidos en lo que son las verdades fundamentales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué es la Biblia, quién es el Espíritu Santo, todo esto, pero especialmente en el hecho de la personalidad, porque tristemente, el tema del Espíritu Santo para el estudio bíblico casi siempre es dejado de último. Nos gusta mucho estudiar los evangelios, el carácter de Cristo, el sacrificio de Cristo en el Calvario, los demonios, los ángeles, todos esos temas que son interesantes también, y muchas veces se le deja muy poca importancia a la personalidad del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la propuesta para esta noche es que aprendamos y resolvamos dudas respecto a la importancia que merece el estudio bíblico de la personalidad o la importancia de la personalidad del Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos adelante con las citas bíblicas. La personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu no habla ahora de sí mismo, más bien Él habla lo que oye. Aquí nosotros debemos entender lo siguiente, y es que el misterio de la Trinidad no tiene explicación. Si alguien quiere entender cómo funciona la Trinidad, pues va a tener que tener un acto de fe muy grande para poder comprender el Padre, el Hijo como quien pone el cuerpo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo quien administra, pero todos son parte de la divinidad, de la deidad. Para muchos nosotros tenemos tres dioses, y esto no es verdad, porque la unicidad del Espíritu Santo para muchos es incomprensible. Para otros, los cristianos evangélicos, tenemos tres dioses. Esto no es una realidad. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, más bien Él habla lo que oye. Todo lo que voy a expresar aquí tiene una cita bíblica de respaldo. Y vamos a estar leyendo algunas citas y algunas las vamos a repetir, porque la misma característica que describe al Espíritu Santo está también usando la misma cita bíblica. Entonces, leamos Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y también dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces acá, amados hermanos, vamos a ir poco a poco tratando de identificar esa personalidad del Espíritu Santo. Cuando vemos que no habla de sí mismo, sino que habla todo lo que oyere, está hablando de las cosas del Padre y del Hijo. Y luego entonces también tiene ya una dirección hacia, en el caso por ejemplo de los apóstoles que habían quedado allí, el Señor dijo por el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Él dice que ha venido al mundo para glorificar a Cristo. Nosotros aquí estamos puestos en la tierra para glorificar a Cristo, pero el Señor ha dejado allí su Espíritu Santo para que sea glorificado, ¿quién? Cristo mismo. Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Comprendamos, por favor, que la obra del Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo.
y que nosotros, toda obra que hagamos, pues por supuesto que también será glorificando a Cristo. En la historia de la iglesia, la personalidad del Espíritu Santo fue descuidada por algunos siglos. Solo se hablaba del Padre, el Creador, solo se hablaba de Jesús, pero el Espíritu Santo había sido descuidado y durante mucho tiempo, siglos pasaron para que el Espíritu Santo fuera mencionado como la persona. Y entonces, ¿qué hubo que hacer? Ahí surgieron unos que se llamaron los arrianos. Ellos decían que Jesús no es Dios, sino Jesús era simplemente el portador del mensaje de salvación y ya está. Entonces, en la historia de la iglesia, la unicidad del Padre y el Hijo fue definida en el credo de Nicea. Nicea fue una ciudad de Turquía que ya está desaparecida, ya quedan las puras ruinas, y cerca del año 400 después de Cristo, en el 325, en el cuarto siglo, fue que se desarrolló el credo de Nicea y fue reconocido como personalidad en los credos de la iglesia. Es decir, es donde la doctrina del Padre y el Hijo fue definida. Allí ya se sentó como base principal que el Señor Jesús, que la naturaleza divina es compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A lo mejor en este momento vamos recordando lo básico, lo fundamental de la doctrina cristiana, pero déjeme avanzar para que comprendamos un poco más entonces lo que estamos estudiando, que es la naturaleza del Espíritu Santo. El credo de Nicea, ciudad desaparecida que se ubicaba en Turquía, es una declaración de fe fundamental del cristianismo que establece las creencias esenciales sobre la naturaleza de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Es uno de los credos más importantes y ampliamente aceptados por las iglesias católica, ortodoxa y la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas. Su principal objetivo fue definir claramente la divinidad de Jesucristo, afirmando que es verdaderamente Dios, de la misma naturaleza. Entonces, cuando se da el credo de Nicea, que fue una reunión de obispos y de sacerdotes y de pastores, se reunieron todos y bueno, vamos a poner aquí de acuerdo, porque hay unos que están diciendo que Jesús fue solamente un profeta, otros dicen que el Espíritu no está por ahí. Entonces vamos a sentar aquí una base fundamental. Y esta base fundamental nos une pues con la Iglesia Católica Romana y con la Iglesia Ortodoxa también, porque todos decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están fundamentados en la divinidad o la deidad. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ahora, la personalidad del Espíritu Santo según las Sagradas Escrituras. La Escritura es completamente clara cuando dice que el Espíritu Santo es una persona, tanto como Dios el Padre y como Dios el Hijo. Y aún así, como se ve en el estudio de la doctrina de la Trinidad, las tres personas forman un Dios y no tres dioses. Eso usted lo tiene claro. Número uno, el Espíritu hace aquello que solo una persona puede hacer. El Espíritu Santo no es un viento, no es un fuego, no es una paloma, no es un aire, no es una nube, no es un calorcito, es una persona y como persona convence al mundo. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya el Espíritu Santo está entre nosotros. Cuando nosotros nos predicaron la palabra por primera vez, nos convenció de pecado, nos convenció del juicio que vendría y nos convenció de la necesidad de aplicar la justicia en todos nuestros acontecimientos. Entonces, así como convence, el Espíritu también enseña, y eso lo hace una persona. Un viento no puede enseñar, un fuego no puede enseñar, pero la persona del Espíritu sí puede enseñar. Juan 14:26, Él os enseñará todas las cosas. Nehemías 9:20, y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, dice Nehemías 9:20. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir.
Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas son características de una persona. Primera de Juan 2:27, pero la unción, la presencia de Dios, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira, según ella nos ha enseñado, permanecer en Él. Aquí la unción es el Espíritu Santo de Dios que nos enseña. No tenemos necesidad de que nadie más nos enseñe, porque Él mismo nos enseña todas las cosas. C. El Espíritu habla. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu, el cual clama, Abba, Padre. Como persona habla. Como persona, el Espíritu Santo intercede. Romanos 8:26. Y de ninguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces aquí estamos viendo que hay una intercesión en el cielo por parte del Señor Jesús, que está sentado a la derecha del Padre, pero el Espíritu Santo que ha sido dejado dentro de nosotros, cuando oramos, Él acomoda la oración para que llegue al trono de la gracia, al Espíritu de Dios llegue allí en una forma que de verdad sea aceptable. Mire usted, por favor, este tipo de ayuda que nosotros tenemos. Muchas veces no sabemos qué pedir, muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros. Esos gemidos indecibles, algunos dicen que son las lenguas celestiales. El Espíritu guía. ¿Cuántos han sido guiados por el Espíritu Santo? Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Es decir, si hay algo lindo que hace el Espíritu de Dios, se nos guía. ¿En qué momentos? Cuando necesitamos tomar una decisión. Yo les conté ya aquí una vez que íbamos con mi esposa en una moto y de pronto el Espíritu dijo, pare aquí un momento. Es un sentir, no es la voz audible, sino que sentía en mi corazón, pare aquí. Por aquí tiene que haber un enfermo. En un barrio en la ciudad de Planeta Rica, Córdoba. Paramos con mi esposa, parqueamos la moto, preguntamos, ¿por aquí hay un enfermo? Sí, por acá está mi papá que está muriendo. Y estaba en una cama un señor tirado ahí, y el Señor nos hizo orar allí. El Espíritu guía. ¿Cuántas veces nos guía el Espíritu Santo para tomar decisiones? Alguien que está conectado al Espíritu Santo permanentemente no necesitaría de consejería, porque estaría pegado al Espíritu y el Espíritu le guiaría. Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Notemos, por favor, que este acontecimiento de Hechos 8:29 no ha sido bajo la ley, ha sido bajo la gracia. Es decir, en el Nuevo Testamento, después de la venida del Señor Jesús y después de su partida, dice la Escritura que el Espíritu Santo se acercó y habló con Felipe. ¿Qué le dijo? Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, ¿a quién encontró? A un etíope de la reina de Candace, al ministro de Economía de Etiopía en África, un negrito que iba en un carro leyendo el libro de Isaías, y le preguntó a Felipe, oye, ¿entiende lo que lees? Y dijo, yo no entiendo porque no tengo quien me explique de quién habla aquí. Y dice que le explicó de qué se trataba y enseguida buscaron agua y le bautizó. Pero ¿quién fue el que empezó todo ese mover? El Espíritu Santo de Dios. Creo que cuando nosotros escogemos a una persona para que nos ayude, cuando sacamos a la calle a una persona para que vaya a ayudarnos a entregar tratados, a hacer la obra de Dios, creo que somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando tomamos la Biblia para diseñar el devocional de cada día, el Espíritu Santo nos guía y nos dice, mire, dígale esto a la iglesia. Ellos necesitan escuchar esto. Tal es la función del Espíritu Santo de Dios como guía, que cualquiera que ande conectado con el Espíritu no se equivocaría. De pronto en operaciones matemáticas sí, pero en decisiones no. Hechos 10:19.
Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilla. ¿Le ha hablado a usted el Espíritu Santo de esa manera? ¿Le ha guiado a hacer un negocio o a interrumpir una sociedad o a hablar de alguna manera? Usted se levantó de su silla para hablar y cuando usted quiso hablar una cosa, resultó hablando otra. Y fue allí lo que tenía que hablar. ¿Qué pasó ahí? El Espíritu Santo dentro de usted le dijo que era lo que tenía que hablar. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oiga bien, vamos a ir a tal parte, y el Espíritu Santo dice: no vayan para allá, vayan para el otro lado. Ahí les prohíbo que vayan. Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿De qué manera? Todo se trancó, todo se cerró. No hubo transporte, se soltó un aguacero, se mojaron, se enfermaron, se les acabó el dinero, se atravesó una persona que no les permitió. ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado? Pero el Espíritu no les permitió pasar a Asia a predicar la palabra, porque no era el tiempo para Asia. ¿Para dónde era el tiempo? Para Macedonia, de donde los estaban llamando. Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol San Pablo, cuando estaba ya listo para ser ejecutado, el Espíritu Santo le dijo: lo están esperando en ciudades para que dé testimonio, pero atención, vienen palos y piedras sobre su cabeza. Así que no se asuste, que yo estoy con usted. ¿Qué le parece a usted? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pregúntate esta noche, por favor, pregúntate esta noche si tú estás guiado, estás guiada por el Espíritu Santo de Dios. Si las decisiones que tomas las consultas con el Espíritu Santo de Dios. Si los caminos que tomas, si el cruce por donde vas, a la derecha, a la izquierda, vas guiado por el Espíritu Santo de Dios, es porque tú eres un hijo de Dios. Cuando estamos en el mundo, ¿qué espíritu ni qué espíritu? Por donde haya fuerza, por donde digamos que hay suerte, donde cuántas cosas de locura hacemos nosotros, pero cuando estamos en el Espíritu Santo de Dios, ya la historia es otra. Ya estamos siempre reflejando más bien el amor de Dios en las decisiones que tomamos. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién fue el que puso a los obispos para administrar el rebaño? El Espíritu Santo de Dios. Amados, quiero detenerme aquí un momento por una razón. Cuando nosotros levantamos la voz en contra de un ministro, estamos pecando contra el Espíritu Santo, porque fue quien lo nombró. En muchas ocasiones hemos experimentado personas que se levantaron en rebeldía porque no les gustó el pastor como predicaba, porque era mejor el anterior, porque este no es tan amigo como el otro, porque, bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el principio de autoridad. Y es entender que el Espíritu Santo tomó una persona que estaba en la banca, al lado de los demás discípulos. No trajo un extraterrestre, no trajo una persona por allá traída de otro lugar, no. De ahí mismo de la banca, lo sacó y lo puso como obispo, lo puso como pastor. Cuando comprendemos eso, pues comprendemos la debilidad que también los pastores como hombres tenemos, como seres humanos también tenemos, porque no somos extraterrestres. También nos cansamos, también lloramos en silencio, también nos preocupamos, también nos angustia cuando entran poquitos, también nos alegramos cuando entran muchos, también nos preocupamos por la situación de una persona, de otra, porque somos seres humanos, nos duele una muela, tenemos que bañarnos porque si no nos bañamos nos da mal olor. Todo esto es lo que el pastor tiene porque salió del rebaño, porque salió de las ovejas. Dios no puso extraterrestres, no puso marcianos,
no puso incombustible, no puso indestructibles para administrar la obra de Dios. Por eso el que hizo el llamado fue el Espíritu Santo. Y hay muchos hombres de Dios, muchos hombres que creen que Dios les llamó, pero Dios no los llamó y están allí de asomados, de metidos. Y ahí es donde uno ve que la obra fracasa. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Oiga bien, la iglesia del Señor es apacentada como unas ovejas que son del Señor por alguien al que el Espíritu Santo puso allí para administrar. G. El Espíritu está él mismo sujeto a un plan. Por eso dice que no habla de lo suyo propio, sino está aquí sujeto a un plan. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo no opera de una manera libre por allá sin tener en cuenta la divinidad, haciendo lo que le da la gana. No, de ninguna manera. Él está sujeto al plan eterno de la salvación. Es el administrador de la salvación. Es consecuente con la obra del Padre y con la obra del Hijo. H. El Espíritu ministra. Él regenera. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La iglesia del Señor está compuesta por hombres y mujeres que hemos sufrido una transformación. Hemos sufrido una regeneración, una transformación de adentro para afuera. Óigame bien lo que le voy a decir, por favor. Nos ha sido dada la naturaleza divina. Y la naturaleza divina no peca. La naturaleza divina se consagra. La naturaleza divina continúa siendo divina y el portador de ella es el portador de una naturaleza que no comete pecado. Él sella, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El sello del Espíritu Santo de Dios es la garantía de que usted y yo somos hijos de Dios. ¿Quién puso ese sello? El Padre, para indicar que somos pertenencia del Señor y que nada podrá evitar que nosotros seamos de otra persona o de otro espíritu. Siempre que el Señor habla para nosotros, habla que el Señor es nuestro. No somos dueños del Señor, somos personas puestas en eminencia para que administremos, pero somos del Señor somos. Otro, Él bautiza, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu. ¿Por cuántos? Por un solo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuándo ocurrió esto? El día en que creímos en Cristo, por cuanto la palabra nos fue predicada. El Señor nos puso la semilla de la fe, y al oír la palabra de Dios, por lo que es la palabra de Dios, se activó nuestra fe y fuimos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si es judío no importa, si es griego no importa, si es esclavo o libre no importa, a todos por igual. Por eso ya no hay pueblo escogido por Dios. El pueblo escogido por Dios somos nosotros, la iglesia. Ya no hay una separación entre el pueblo judío y nosotros, porque a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Él llena, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿En qué consiste la llenura del Espíritu Santo de Dios? Consiste en que Él se hace pleno en nosotros. Las evidencias de la llenura del Espíritu Santo de Dios son las obras, son los dones del Espíritu Santo. El don del discernimiento, el don de hacer milagros, el don de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, el don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia, el don de servir con liberalidad. Estos dones son la evidencia. No hay una sola evidencia. No es verdad que únicamente la evidencia de hablar en lenguas es la única evidencia de ser lleno del Espíritu Santo.
Esto es un error doctrinal que los pentecostales no han podido todavía aclarar a ciencia cierta, y ellos dicen que únicamente quien habla en lenguas es aquel que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, y por supuesto le niegan la salvación a aquellos que no hemos hablado en lenguas. Segundo, él como una persona, el Espíritu Santo como una persona, es afectado por otros seres. ¿Por qué? Porque es una persona. El Padre le envía al mundo. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién le envía? El Padre. El Espíritu Santo como una persona está sujeto a otros seres. Juan 14:26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús está diciendo que el Padre va a enviar al Espíritu Santo. Y cuando dice que el Padre va a enviar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está sujeto a que el Padre lo envíe, porque es una persona, y solo siendo una persona puede hacer lo que el Padre le diga. El Hijo le envía al mundo. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor a los discípulos, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién lo envía? El Hijo. Dentro de la deidad, el Hijo envía al Espíritu Santo. ¿A dónde? A los discípulos, a la iglesia, para ser llenos del Espíritu Santo. Parte B. Los hombres pueden hacer enojar el Espíritu Santo de Dios. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí podríamos agregar que el Espíritu Santo pelea, ¿verdad? Es decir, que cuando los hombres hacen enojar al Espíritu Santo de Dios y lo hacen poner triste, es porque hay rebeldía a las palabras del Espíritu. No oyen, no entienden, hacen lo contrario a lo que el Espíritu les indica. Entonces él se vuelve enemigo, en este caso, de aquellos en Isaías 63:10. Pueden contristarle, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Creo que todos los días contristamos al Espíritu Santo. Creo sinceramente, hermanos y hermanas, que nosotros, como hijos de Dios, andando en el proceso de la santificación, de la consagración, desobedecemos, hablamos cosas fuera de tono, tenemos pensamientos que ofenden, de pronto maltratamos a una persona, de pronto contestamos con lo que no correspondía. ¿Y qué pasó allí? El Espíritu Santo se entristeció por la manera como nosotros actuamos. También podemos resistirle. Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. ¿Cuántas veces cuando piden la ofrenda en la iglesia presencial, mete la mano al bolsillo, sale un billete grande y dice, no, reprendo al diablo, y saca el billete chiquito? ¿Cuántas veces hemos apagado al Espíritu cuando nos habla, cuando nos aconseja, mira, esa relación no te conviene, ese varón no es cristiano todavía? Ay, pastor, pero es que es tan lindo que parece cristiano y yo soy capaz de convertirlo. Tú no eres capaz de nada. El Espíritu Santo de Dios, ¿cuántas veces lo hemos apagado? Cuando hemos rechazado el consejo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como una llama, y si apagamos la estufa, la llama no va más. Y muchas veces con nuestras propias decisiones hemos apagado al Espíritu Santo. El Señor nos dijo, no vaya a ese paseo, y fuimos, y algo pasó. No vaya a esa fiesta, no coja por esa calle, no se junte con esa persona, haga esto, haga lo otro. No, yo hago como quiero. Y ahí apagamos al Espíritu Santo. Y después estamos clamando, Espíritu Santo, lléname. Pero entonces lo apagamos. Entonces una de las dos, o le obedecemos o le desobedecemos. Lo peor de todo es que podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Cuál es
la blasfemia al Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón, es el rechazo a la gracia salvadora. Cuando nosotros se nos predica la palabra, se nos explica el plan de salvación, oran por nosotros, dicen, repita esta oración de fe, haga esta oración de fe, entregue el corazón a Dios, arrepiéntase, pídale al Señor que le escriba el nombre. No, a mí no me interesa eso, a mí no me interesa su religión. Como me dijo un señor ya de avanzada edad, allí cuando le quise entregar un tratado, me dijo así: yo no como cuento. Y pensé para mis adentros, para no contestarle nada, pensé para mis adentros, ojalá que este pobre viejo comiera cuento para que se salvara. Dígame usted, por favor, si alguien que aquí en la tierra le hablan de Dios y la respuesta es yo no como cuento, ¿va a ir al cielo? Pregunto, ¿va a ir al cielo esa persona? Con seguridad que no. Alguien que dice no me interesa su Cristo, no me interesa su tratado, no me interesa su mensaje, yo no cambio de religión, yo estoy bien como estoy, yo no tengo nada que cambiar. ¿Será que esa persona puede decir que va a ir al cielo cuando muera? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque resistió y blasfemó contra el Espíritu Santo de Dios. Y ese pecado, pues es el único pecado que no puede ser perdonado. El rechazo a la gracia salvadora del Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo también le pueden mentir. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? ¿En cuánto vendió la finca? En tanto, pastor. ¿Verdad? Sí, pastor, y aquí traigo el diezmo. Y le preguntó Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Cuando estudiemos a los demonios, porque vamos a estudiar demonios y ángeles, vamos a ver que Satanás llenó el corazón de Ananías y luego de Zafira y de Judas y de unos otros. Llenó el corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. ¿Por qué? ¿Por qué? Y cayó muerto. Y luego entró la esposa. ¿Han visto por aquí a mi esposo? Por aquí andaba. ¿Y qué le pasó? No, vengo a traer el diezmo de la finca. ¿Cuánto la vendieron? En tanto, ¡pum!, al suelo. Quedó también muertecita. Y dice que los muchachos la sacaron para enterrarla, a ella y al esposo. Amados, podemos mentirle al Espíritu Santo. ¿De qué manera le podemos mentir al Espíritu Santo? Cuando le ofrecemos ayunos, oraciones, trabajo para el Señor y no le cumplimos. Cuando abrimos la boca descuidadamente, pastor, cuente conmigo. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a estar ahí pegado, aquí, cuente conmigo. Y de repente no volvió a conectarse, no volvió a hablar, no volvió a saludar. Le perdimos el rastro. ¿A quién le mintió? ¿Al pastor? No, le mintió al Señor. Le mintió al Señor. Pueden hacerle afrenta, es decir, pueden ofender al Espíritu Santo de Dios. Aquellos chistes vulgares que muchas veces pasan en televisión en Sábados Felices. Esos chistes que oímos en alguna oportunidad, de los cuales anteriormente nos reían y hoy nos hacen llorar, pueden afrentar, ofender, maltratar el Espíritu Santo. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hacerle afrenta es ofender al Espíritu Santo de Dios. Hacerle afrenta es confrontarlo y hacer todo lo contrario a lo que el Espíritu de Dios dice. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Pueden hablar contra él. Si hablaron contra nosotros, ¿cómo no? Pueden hablar contra el Espíritu Santo. Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo de Dios, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Tercero, todos los términos bíblicos relativos al Espíritu Santo implican su personalidad. Es llamado otro consolador o abogado, lo cual indica que él es una persona tanto como lo es Cristo. Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Por eso el mundo cuando lee la Biblia no la entiende. Por eso no entienden de milagros, no entienden de diezmos y ofrendas, no entienden de la dirección del pastor, no entienden nada porque no tienen el Espíritu. Pero el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos. ¿Por qué? Porque vive en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 7. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. B. El Espíritu, Él se llama Espíritu en el mismo sentido personal de Dios, como Dios es Espíritu. ¿Recuerdan? En Génesis, allá adelante dice Dios es Espíritu. En Juan 4:24, Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Espíritu Santo también tiene de la misma categoría, por decirlo así, por usar una palabra, para distinguir entre el Espíritu Santo de Dios y Dios Espíritu. Los dos son Espíritu. C. Los pronombres usados para el Espíritu implican su personalidad. En el idioma griego, la palabra Espíritu es un nombre neutro, no es ni femenino ni masculino, el cual naturalmente requiere un pronombre neutro y en unas pocas oportunidades es usado. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estamos viendo la persona del Espíritu Santo como con los atributos. C. Como una persona de la Trinidad. Recordemos, el Espíritu Santo es coigual con el Padre y con el Hijo. No es menos porque esté en la tercera parte, en la parte de último. No es menos porque se le nombre de último. No es menos porque no haya ido a la cruz a morir. No es menos porque no ha sido el creador. De hecho, siendo Dios, estaba en la cruz y estaba en la creación también. Él es llamado Dios. Y este hecho se verá comparando Isaías 6:8-9, que dice así. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Oiga bien, ¿quiénes estaban hablando allí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. 6:9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Comparémoslo con Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Por qué todos le conocerán? Porque pondrá el Señor dentro del corazón y dentro de la mente su ley, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Comparémoslo con Hebreos 10:15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Estamos hablando de Jeremías en el Antiguo Testamento y de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Es decir, hay una comparación.
Leamos Hechos 5. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Recordemos, el Espíritu Santo es Dios. Pocas veces oramos al Espíritu Santo, pocas veces tenemos en cuenta al Espíritu Santo, pocas veces adoramos al Espíritu Santo, que es digno de toda adoración. A pesar de que los juicios de Dios han caído tan drásticamente sobre algunos que han mentido contra el Espíritu, en el caso de Ananías y Zafira, causándole la muerte, y aunque a los hombres evidentemente no se les permite jurar en el nombre del Espíritu Santo, y aunque Él es llamado el Espíritu Santo, es cierto que no es más santo que el Padre o el Hijo. La absoluta santidad es el primer atributo trino de Dios. Amados, el Espíritu Santo es tan santo como el Padre, y es tan santo como el Hijo, y es tan santo como quienes portamos al Espíritu Santo de Dios. Segundo, Él tiene los atributos de Dios. Job 26:13, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. El Espíritu Santo es creador también. 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Óigame bien, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es Dios. Tercero y último, el Espíritu Santo ejecuta las obras de Dios. Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Lucas 12:11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Señor le dijo a los discípulos que cuando los trajeran para testificar de la vida cristiana, de seguir a Cristo, que no se preocuparan qué tenían que responder, porque el Espíritu Santo llenaría su boca de lo que tendrían que decir. Parte de nuestras oraciones es: Señor, llena mi boca para hablar y no equivocarme. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y efectivamente, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, todos fueron bautizados en un mismo espíritu. Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo de Dios. Amados, tenemos una cantidad de textos, de aplicaciones, de explicaciones aquí. Estamos alrededor de 25 diapositivas. Se las voy a regalar. Atesore este estudio, repáselo. Le voy a regalar el audio también para que lo ponga. Pare el audio, deténgase a pensar qué es lo que está enseñando aquí el Espíritu Santo, qué es lo que le está diciendo el Espíritu Santo, de qué manera estamos contristando al Espíritu Santo, cómo le estamos desobedeciendo o cómo le estamos obedeciendo. Por favor, amados, yo quiero invitarle a usted a que también ore al Espíritu Santo, a que también tenga presente al Espíritu Santo en su vida, a que tenga presente que Él es Dios y no puede estar olvidado. Sí, muy bonito orar al Padre Celestial, sí, muy bonito orar a Jesús, pero y el Espíritu que está en nosotros también requiere de adoración. Adoremos al Espíritu Santo de Dios. Nos ha sido dejado para que nuestras vidas sean mejores. Cuando decimos ven y llena esta casa, estamos hablándole al Espíritu Santo de Dios que venga y llene nuestra casa, porque entonces los males salen, como dice la canción. Padre, quiero darte gracias esta noche. Tu infinito amor nos rodea. Tu amor y tu comprensión, tu cariño y afecto hoy está con nosotros. Al permitirnos estudiar la Biblia, la santa palabra tuya, mi amado Rey, siendo apenas una pincelada de lo que es verdaderamente el Espíritu de Dios.
Hoy tomamos responsabilidad, Señor, compromiso para orar más al Espíritu Santo, para oír más al Espíritu Santo que al mundo, para adorar al Espíritu Santo también en espíritu y en verdad. Señor, perdónanos las veces que hemos olvidado al Espíritu Santo, esa parte de la divinidad, al Dios mismo, al Creador de los cielos y la tierra. Eterno Padre, gracias. Gracias, Señor. Pedimos al cielo una plenitud, una llenura del Espíritu Santo de Dios. Señor, llénanos de ti, porque entonces queremos, Señor de la gloria, tener allí esos dones del Espíritu Santo para ministrar en la iglesia, para servir en la iglesia del Señor. Para eso fueron dejados los dones del Espíritu Santo, y por eso los queremos, y por eso los anhelamos con tanta ansiedad. Queremos esos dones, Señor de la gloria. El don, Señor, de hacer milagros, el don de repartir, el don de enseñar, el don de aprender, el don de callar, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar las lenguas, el don de dar la palabra de sabiduría, de entendimiento, el don de discernimiento, el don del dominio propio. Oh, cuánto nos hace falta, Señor, el don del dominio propio. Y entonces, cuando viene sobre nosotros el don del dominio propio, Señor de la gloria, muchos lo verán y glorificarán tu nombre y dirán: sí, 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 sí se puede. Sí podemos alcanzar lo prometido, sí podemos ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios, porque tenemos ahora la libertad para orar, adorar a un Dios vivo. Padre, quiero pedirte en esta hora por estas personas que han estado escuchando. Señor, llénalos del Espíritu Santo de Dios, que oigamos testimonios de hombres y mujeres que un día, al oír esta enseñanza, escucharon la voz de Dios, prohibiéndoles que fueran a cierto lugar, pero también enviándolos a otro lugar. En Cristo Jesús. Amén y amén.